El diezmo es un tema doctrinal, es el diezmo. Amén. Hay personas que no lo entienden porque es que como es un tema doctrinal es cuando usted se convierte, se arrepiente y se convierte a Cristo, que a usted se le dice entonces, se le educa sobre lo que es el diezmo. Pero hay un grupo de cristianos que han dicho, han puesto en práctica lo que dice la palabra de Dios, dad por gracia lo que por gracia has recibido, entonces lo han querido llevar a todas las personas para que ellos también reciban bendiciones, al igual que nosotros recibimos bendiciones. Amén. Cuando diezmamos, como lo dice aquí en el libro de Malaquías, dice Dios, pruébame ahora en esto. Amén. Y verás cómo abriré la ventana de los cielos y reprenderé, óigame, al devorador. Aleluya. Para que no llegue miseria a tu casa, para que no llegue miseria a tu vida, para que siempre usted esté prosperado, siempre tenga, porque usted le da a Dios. Ahora bien, ¿qué es el diezmo? Le buscamos el término etimológico para que usted entienda muy bien qué es el diezmo. El diezmo viene de la voz patrimonial del latín decimus, que significa décima, o sea, la décima parte de una cosecha o de algo. Amén. Entonces, la raíz de diezmo es 10. De la palabra 10, que es una palabra primitiva, diezmo, de diezmo se deriva diezmar. Entonces, diezmar es la acción y efecto de dar esa décima parte que Dios pide, que Dios exige, por agradecimiento. El diezmo no es nada más que nada y nada menos que esa ofrenda de agradecimiento que tú le das a Dios porque Dios te permitió tener un trabajo. Amén. Porque Dios te permitió conseguir un ingreso tal. Porque Dios te permitió tener, por ejemplo, una compañía, un trabajo, por prosperar. Entonces, ¿cómo agradecerle a Dios? Porque por su gracia y su misericordia lo hemos recibido. Amén. Entonces también le damos eso a Dios. Decimos, Señor, toma, por agradecimiento, porque yo estoy agradecida contigo porque tú me permitiste obtener esto. Recuerden que cuando Adán y Eva estuvo en el huerto del Edén, ellos tenían todo. Amén. Dios le dio todo, le preparó todo, le preparó un jardín hermoso, lleno de frutos y de animales. Y el Señor, Dios le dijo, coman de todo lo que hay. Amén. Llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces, Adán y Eva no tenían que trabajar, pero por el pecado Dios implementó el trabajo. Amén. Y lo castigó diciéndole que se sostendrían con el sudor de su frente entonces, de ahora en adelante, por desobediente. Y a Caín, cuando pecó, el Señor le dijo, bueno, la tierra no te dará su fruto. Por eso Caín entonces se dedicó a otras cosas. Labrador. Caín y Abel ofrecieron sacrificio, que ese le llamamos ofrenda. Amén. Adán él atendía a las ovejas, ganado, y también cosechaba y le enseñó a sus hijos. Pues Abel cuidaba ovejas y Caín cosechaba. ¿Qué sucede? Que en el agradecimiento tan grande, porque Dios le dio un buen ganado a Abel, entonces Abel tomó de su ovejita más tierna, nueva, de un año, Robusta. bien robusta, entonces se la dio al Señor y a Dios le agradó. Amén. Al contrario, ¿qué hizo Caín? Caín recogió unos cuantos de sus productos que le dio la tierra y se lo ofreció al Señor. Dios no vio con agrado esta ofrenda. ¿Por qué Dios no vio la ofrenda de Caín con agrado? Porque Dios ve y conoce los corazones del ser humano. Aunque usted vaya a diezmar, usted debe hacerlo con gozo. Cuando usted vaya a ofrendar, debe hacerlo con gozo. Amén. Y con alegría. Amén. No esperando que Dios le va a rectificar, le va a retribuir lo que usted está dando. Porque a Dios le agrada lo que usted le da de corazón. Amén. Saludamos a Ismael Peralta Alcántara, que está conectado ahí. Ángel te mandó un saludito, Ismael, pero te lo mandamos de nuevo. Claro. Y a tu madre también. Claro. Sigan conectándose, participen y den su opinión sobre el diezmo. Amén.
Quisimos traer este tema sobre el diezmo porque hay muchos cristianos, hay muchos influencers, hay muchos pastores que le han preguntado que qué es el diezmo y que los pastores se roban el diezmo y todas esas cosas. Y yo veo como que ellos no saben explicarle qué es el diezmo. Para usted diezmar debe sentirse agradecido de Dios. Amén. Y debe amar a Dios para usted hacerlo. A mí no me interesa que haga el pastor con el diezmo, porque yo no se lo estoy dando al pastor. El pastor lo va a administrar, pero yo se lo estoy entregando a Dios para que la obra del Señor siga creciendo, para que la obra de Dios avance. Y vamos a decir más adelante cómo avanza la obra de Dios. Amén. Porque hay personas que solamente ven, ay, el pastor anda en jipeta, el pastor anda, tiene una buena casa y todo eso. Eso no es con los diezmos que el pastor hace eso. Ahora, hay pastores que no tienen ministerio, que son asalariados, que le sacan el juguito a los miembros, y eso sí, esos prosperan en cantidad. Pero ellos van a darle cuenta a Dios, porque no es lo correcto. Tenemos varias citas aquí que les traímos para que usted entienda qué es el diezmo. Abraham fue uno de los primeros que comenzó a diezmar. Le llevó los diezmos al sacerdote y rey Melquisedec por agradecimiento a Dios, porque Dios lo prosperó, porque Dios lo libró, porque Dios le dio victorias. Él fue y lo llevó allá al sacerdote y el sacerdote lo distribuyó. Los sacerdotes eran aquellos que administraban la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Y ellos eran los que tenían que estar ahí ofreciendo los sacrificios para expiación de los pecados de todos los israelitas. Estos no podían trabajar porque el trabajo de ellos era hacer eso. Presentarle a Dios esas ofrendas por pecado, por paz, por acuerdos, porque hay diferentes tipos de ofrendas y de sacrificio. Amén. Entonces, el único encargado puesto por Dios para ejercer esto era el sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote tenía que estar en el tabernáculo todos los días y vivir ahí. Por ello, entonces, Dios asignó una parte de eso que el pueblo llevaba para que se lo dieran al sacerdote para el sustento de él y su familia. Amén, ¿se está entendiendo? Amén, amén, amén. Y todo eso era para Dios. Y Dios, como dice su palabra, el que trabaja del altar puede vivir del altar. A esos que el Señor le dice, bueno, trabájame a tiempo completo, no me trabajes en lo secular. Por ejemplo, yo trabajo, hay muchos pastores que trabajan, Amén. hay otros que no. El Señor a mí no me ha dicho no trabajes todavía, Amén. Entrégate completamente. Pues cuando Él me lo diga, yo lo haré. Amén. Entonces Dios tiene un compromiso conmigo de sostenerme. Amén. ¿Y cómo Él lo va a hacer? De diferentes maneras que vamos a tratar, le vamos a explicar más adelante. Entonces, Abraham fue y llevó sus diezmos. Pero también en Génesis capítulo 28, versículo 22, hay otra que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere sin falta, el diezmo apartaré para ti. Aquí está hablando Jacob. Jacob. Jacob estaba tan agradecido porque Dios lo prosperó tanto. Hay muchos que saben la historia de Jacob, otros no. Jacob salió huyendo porque engañó a su hermano Esaú. Hermano Saúl. Y fue para donde su tío. Pero ¿qué sucede? Hay personas que dicen que el karma existe. No es ningún karma. Es que Dios te hace a ti recapacitar de tus malas acciones, haciendo que otra persona te pague igual que como tú pagaste. Amén. Como Jacob engañó a su hermano Esaú, entonces su tío Labán lo engañó a él. De engaño a engaño. De engaño a engaño. Él trabajó por su prima Raquel 7 años y le dieron a Lea. Entonces él, cuando se casó con Lea, dijo, no era Lea que yo quería, era Raquel. Entonces trabajó 7 años más, o sea que él trabajó 14 años.
gratis a su suegro. Pero eso se convirtió que lo pudo ver como una semana, ¿verdad? En una bendición. Sí, Bueno. porque él decía que la amaba tanto que la vio como una semana. Sí, era tanto Sí, que sí. era... Sí. Y ya ustedes saben, entonces, Dios permite que así como tú obres, otros lo hagan contigo para que tú recapacites, para que tú aprendas la lección de que eso no es permitido, que no es correcto. Y eso no se llama karma, eso se llama lecciones de vida que Dios nos da a nosotros para que recapacitemos de lo mal que hacemos. Entonces, oiga Jacob salió bendecido de la casa de su tío Labán. Amén. Salió con miles de ovejas, con camellos, con muchísimos hijos e hijas y con criados en gran número. Y él, óigame, agradecido de Dios, dijo, no, yo tengo que darte de lo que tú me has dado, Jehová, yo tengo que darte a ti, que devolverte. Amén. Y muchos dirán, ¿pero qué necesita Dios? Dios no necesita nada material. Él quiere obediencia. Y él mismo fue que instauró esto. Mire ahí donde yo le leí al principio en Malaquías 3, capítulo 6 en adelante. Dice Dios, ¿en qué me habéis robado? Todos son ladrones. Todo el que no dio diezma es ladrón ante Dios. Amén. Él lo dice en su palabra. ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y ofrendas. Pero como les di al principio, esto es un tema doctrinal. El que no es creyente, el que no es cristiano, el que no se ha convertido a Cristo, el que no siente ese amor por Dios, no entiende de lo que le estamos hablando. Amén, amén. Ahora, hay personas cercanas a nosotros que nosotros hemos hablado y hemos compartido con ellos sobre diezmar y las bendiciones que han recibido. Y hay muchos que se han convertido. Es un vivo ejemplo en nuestra congregación el hermano Agustín Castro. Agustín Castro, él era inconverso y escuchó de que Dios bendecía a través de dar los diezmos. Y él comenzó, sin convertirse, sin arrepentirse, comenzó a diezmar. Y él veía cómo Dios lo prosperaba y tenía más clientes cada vez, y más clientes, y más clientes, y más clientes. Y le entraba más dinero y él diezmando y seguía diezmando y decía, oh, pero es verdad lo que dicen los cristianos, es verdad lo que dicen los evangélicos. Dios bendice, Dios prospera al que desinteresadamente le da. Amén. Y así fue que él llegó a los pies del Señor. Él es un fiel testigo de cómo Dios prospera y gratifica a aquellos que se desprenden, aquellos que nos desprendemos y le damos a Dios el diezmo con agrado. Amén. Amén. Se entiende. Así mismo es. Saludamos a nuestra hermana Juana Razú, que está conectada. Dios le bendiga desde Higüey. Dios le bendiga más grandemente. De la otra comunidad, pero vive en Higüey. Sí. Entonces, tenemos otro pasaje bíblico que habla de los diezmos. Es Levíticos capítulo 27, versículo 30. Y todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosecha consagrada a Jehová. Recuerden que en un principio, antes de que se creara la moneda, el peso y todo eso, se hacían trueques, se intercambiaban los productos. Entonces, como no había dinero, se llevaban los frutos de la cosecha. Amén. Se intercambiaban oro, plata y esas cosas. Presente. Antes de aparecer el dinero. Entonces, a la casa de Jehová, que era el tabernáculo, el que no tenía oro y plata, entonces llevaba de su cosecha, llevaba lo primero que recolectaba, lo primero que recogía de sus cosechas, lo llevaba al templo. Y de eso se alimentaba el sacerdote y su familia. Y se le ofrecía a Dios también en sacrificio, Amén. según Dios ordenaba y daba el mandato. Porque hay personas que creen que esto es al azar y porque uno se lo imagina. Esto es por un mandato de Dios, ordenanza. Amén. Y no es tampoco porque esté en el Antiguo Testamento. Yo les voy a decir algo claro a nuestros amigos televidentes en esta noche. Dios es el mismo ayer,
seguirá siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Amén. Su palabra no pasará, su palabra no dejará de existir, su palabra seguirá siendo la misma, escrita ahí como la tenemos en la Biblia, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Dios no tiene sombra de variación, Dios no cambia. Lo que Dios te dijo hoy te lo seguirá diciendo mañana, pasado y en un futuro. Dios dijo que Él se agrada de que hagan esto con Él. No importa que esté en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Yo lo hago para agradar a Dios. Amén. ¿Cómo tú lo haces? Problema tuyo si no lo haces. Ahora, el que agrada a Dios, el que lo hace, agrada a Dios. Y un ser tan poderoso y tan maravilloso, yo quisiera tenerlo siempre a mi favor. Y sonriente, y agradecido. Y que yo le agradezca y que Él vea con agrado cómo yo le honro a través de sus mandamientos. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, porque están en el Antiguo Testamento, vamos a dejar de cumplirlo. Vamos a matar. Todo el que mata va a tener consecuencias. Vamos a robar. Todo el que roba va a tener consecuencias, Amén, porque amén. es un mandato de Dios. Dice, no robes, No mates. no mates, no adulteres, no hagas estas cosas. Entonces, le repito de nuevo, el tema de diezmo es un tema doctrinal que se le da a los miembros, a los creyentes cuando se convierten, se arrepienten a Cristo. Ahora, este tema ha trascendido porque muchos damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Como los creyentes, los cristianos recibimos bendiciones, hemos difundido esta noticia de que Dios bendice a través de darle el diezmo. Amén. Entonces no queremos que usted se pierda de esta gran y rica bendición de agradar a Dios con este mandato que Él dio. No dejes que Dios te llame ladrón en el día final, porque Él lo dice en Malaquías. ¿En qué me habéis robado? Óigame, robarle a Dios, eso es grave. Acusación. Dios dice, ¿en qué me has robado? Y ellos, me imagino, preguntándose, ¿cómo que te hemos robado, Señor? Y Dios le dijo, sí, en los diezmos me robaste, me habéis robado, porque no lo estás dando. Exacto. ¿Cómo va a seguir mi obra? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo se va a sostener el sacerdote que está ahí haciendo un trabajo excepcional? Está ahí orando por ti, está ahí intercediendo por ti, está ahí hablando conmigo, porque tú no lo podías hacer, el sacerdote tú no podías hablar con Dios directamente, era el sacerdote que intercedía por ti. Amén. Y entregaba tu sacrificio. Entonces ese trabajo era apreciado por Dios y por los hombres. Y como no tenía que trabajar el levita, el sacerdote, entonces se alimentaba él y su familia de las ofrendas que llevaba el pueblo al tabernáculo. Saludamos a nuestra pastora Felicia Pozo también, que está conectada. Dios le bendiga Amén, grandemente amén. a todos los que Obispo. están conectados. Amén. 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 Aquí estamos, nuestro hermano Ángel y yo. Recuerden que estamos transmitiendo por YouTube a través de la plataforma de Radio TV La Sembradora, Facebook. sembrando la palabra de Dios en los corazones. Sí. Facebook también. Sí, estamos ahí. Amén. Entonces, el tema de hoy, el diezmo. Otra cosa también, otro pasaje bíblico que traemos a colación es en Lucas capítulo 18, versículo 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Oiga bien, óigame. Así Dios nos recibe, justificándonos delante de Él. Oye. No. Este no da, yo sí. Oye. Así no. Oye. Hay que hacerlo con agrado y no importando qué se haga con él. Hay muchos que dicen, ay, que el pastor se roba los diezmos. No me interesa que haga el pastor con el diezmo. Yo sé que el diezmo es para que la obra del Señor siga hacia adelante, para que la obra del Señor crezca.
y le voy a decir casi al final, estoy esperando que se conecten más personas para decir al final cómo se administran los diezmos. Y el pastor que no lo haga, el ministro que no lo haga, póngase a cuenta con el Señor, porque los diezmos y ofrendas tienen un orden de administración. Amén, amén. Así es. Seguimos. Próximo pasaje, Mateo 23, versículo 23. Recordando que Mateo fue uno de los discípulos escogidos por Jesús, para quienes no lo sepan. Sí, sí. Pero, hay de vosotros, los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted porque diezme no se va a salvar. Usted tiene que tener un complemento, tiene que tener un conjunto de atributos, de cualidades que le agraden a Dios para usted lograr alcanzar la salvación. No porque usted diezme y ofrende se va a salvar, no. Hay que reconocer a Cristo como su Salvador. Hay que hacer las cosas como Dios quiere, hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo aquí le decía a los fariseos, ustedes son hipócritas. Porque está bien, ustedes diezman y ofrendan, ok. Pero hay cosas también importantes que ustedes están obviando, como el amor y la misericordia y hacer justicia. La justicia, Dios aprecia cuando hacemos justicia, porque hay que ser justos. El justo por la fe vivirá, amén, dice amén. La palabra del Señor. Hay que actuar con equidad, hay que obrar con justicia, hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde dice eso? Y lo del César. Ajá, así mismo es. Entonces, en el Nuevo Testamento, mire cómo Jesús habla del diezmo. Y también aquí, en una ocasión a Jesucristo para tentarlo, le preguntaron, Maestro, ¿es lícito, es correcto que se paguen los impuestos? Y Jesús pidió una moneda y preguntó, mire, a mí me encanta, mi Dios es terrible, mire, ordenanza, óigame, es un maestro, el maestro por excelencia. Amén. Le dice, dadme una moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Pregunta él, pregunta sobre pregunta. Claro. ¿Qué respondieron? Del César. Del César. ¿Qué dijo Jesús? Dad al César lo que es de César, diciéndole a ellos, sí, hay que pagar impuestos. Claro que sí. Hay que pagar impuestos. No. Y luego dijo, y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? El diezmo. ¿Verdad? Ahí se lo dijo, pero las personas quieren que diga, que Jesucristo dijera específicamente, dale impuesto al César y dale el diezmo a Dios. Sí, exactamente. No era necesario, porque para muchos, para poco entendido, las palabras sobran. Claro. Jesús le dijo, dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, le dijo, da impuestos, sí, claro. Porque es que las ciudades, los pueblos, los países se mantienen con los impuestos, se sostienen. Sí, sí. Pero le dijo, y dale a Dios lo que es de Dios. Dijo, también preocúpate por lo espiritual, por lo que ministran tu vida espiritual. Preocúpate también para que la obra siga caminando, para que el misionero vaya a un país extranjero, para que el misionero vaya a otra provincia a llevar la palabra. Amén. Para que el misionero vaya a las cárceles y lleve dinero, lleve ropa, haga la obra. Porque la obra de Dios es llevar el mensaje evangelizador y también llevar ayuda económica. Amén, amén. Ayuda material, de salud, de muchas cosas. Es un complemento. Entonces, oiga qué lindo le habló Jesucristo. Sí, dale a César lo que César pide, pero dale a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? De todas tus entradas, óigame, el sueldo bruto, antes de usted sacar cualquier cosa, usted debe sacar lo que a Dios le pertenece, con agrado, con agradecimiento, el 10%, que eso es lo que significa diezmar.
diezmar, restar de tus entradas, de tus ganancias, para entonces eso que tú restaste, dárselo a Dios. Amén. Pero con agrado, como dijo Jesucristo. Fariseo, no lo hagas así. Hazlo con gozo. Hazlo con agradecimiento. Porque Dios, lo que yo tengo, lo que usted tiene, lo tiene por misericordia de Dios. Amén. Porque así a Dios le plació. No por nuestro esfuerzo, no por nuestro sudor. Es porque a Dios le plació. Entonces, como a Dios le plació, por su gracia, por su misericordia, entonces yo le agradezco a Él, ayudando para que su obra siga caminando. Amén. Y eso se hace con el diezmo. Amén, amén. Yo espero que estén entendiendo. Vayan dejando sus mensajes los que están conectados ahí. Porque esto es Radio TV, la sembradora, sembrando la palabra de En Dios. los corazones. Estamos transmitiendo Amén. Santo Domingo para el mundo Así a es. través de las redes sociales. Amén, así es. Desde Santo Domingo aquí estamos. Que recorremos el mundo. Ángel y yo. Sí, estamos aquí. Ángel está hoy en los En controles. los controles. Ay, gloria a Dios. Así es. Entonces, seguimos. No se me mueva nadie de ahí, que el tema está bueno e interesante. Por eso se lo quisimos traer. El cristiano debe ser fiel y verdadero y debe decir las cosas como son. No podemos dejar de enseñar a la población, dejar de enseñar al que quiere crecer, el que quiere conocer de Dios. Y hay que hacer las cosas como se deben. Amén. Amén. También tenemos otro pasaje aquí, que fue el que leímos, bien importante, todo completo. El más claro y específico es ese Malaquías. Malaquías, pruébame en esto. Y yo le voy a poner un reto hoy a los televidentes, a los radioescucha. Amén. Dice Dios que lo pruebes y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén, amén. Si usted no diezma, si usted no ha comenzado a diezmar, pruebe a Dios. Él lo dice, pruébame en esto y verás cómo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde y reprenderé, ahuyentaré al devorador, Amén, amén. al que te va a quitar la finanza, Satanás, espíritu de miseria, espíritu de hambruna que quiera llegar a tu casa, Dios se lo va a quitar. Amén. Ahora sí. El diezmo se entrega de las entradas brutas. O sea, antes de usted sacarlo de la casa, de la compra, lo que usted debe de automáticamente recibe ese dinero, ese pago de su sueldo, por ejemplo. Usted saca lo que le corresponde a Dios. Si usted gana 10,000 pesos, a Dios le corresponden 1,000 pesos. Esos son del Señor. 10%. A usted le queda todo lo demás, a usted le quedan 9,000 pesos. Es mucho lo que usted va a hacer con 9,000 pesos. Pero es de todas tus entradas. Si el hermano Ángel me regaló 100 pesos, de esos 100 pesos yo le voy a sacar 10 pesos a mi Dios. Porque yo le estoy dando gracias a Él, porque movió a Ángel a que me regalara 100 pesos. Amén. Si un hermano mío del extranjero, un familiar, dijo, bueno, mira, recibí una bendición grandísima. Mi hermana, déjame mandarte un regalito. Y me manda, por ejemplo, 10,000 pesos. Esa es una entrada. Amén. ¿Usted cree que alguien se mueve así por así de que a regalarte algo? Es Dios que mueve. Amén. El ser humano, nosotros somos por naturaleza mezquinos, hambrientos. Esa es la palabra. Es Dios que mueve a que uno dé, a que uno regale, a que uno haga, que uno se desprenda. Eso es verdad. Entonces, a Dios es que yo le voy a dar las gracias a Él porque me mandó esos 10,000. Gracias, mi hermano, por ya tú sabes el Señor. Pero a Dios primero las gracias. Gracias, Señor, por tocarlo para que me diera esos 10,000 pesos. Ahora yo te doy lo que te corresponde. Va, 1,000 pesos más para Jehová. Amén. Y para su obra. Recuerde que el que diezma lo hace para su obra. Amén. ¿Cómo se debe distribuir el diezmo? Óigame, pastores, ojo aquí. Hay iglesias que pertenecen al concilio y esas iglesias deben reportarle al concilio.
una parte de lo que entra, porque hay concilios que invierten, hay concilios que dicen, bueno, vamos a llevar la palabra de Dios aquí, mandan un predicador. Ahí se arrepienten personas, se convierten. Esas personas necesitan un templo donde congregarse. Amén. Y ellos, como tienen dinero, porque le entra dinero de fundaciones, de las demás iglesias, entonces construyen una iglesia. Y ahí entonces asignan a un pastor. Entonces, por eso, para que la obra siga caminando a través de construcciones de templos, vía concilios, entonces se manda el 10.